Sin mayor dilación vamos a comenzar. Iré admitiendo al resto de personas que se quieran incorporar. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hoy tenemos un webinar de Horizonte Mediterránea enfocado en la visibilización de la ciencia en las redes sociales, retos y oportunidades. Este es un monográfico recientemente publicado en el número 1 de este año en Revista Mediterránea de Comunicación. Y bueno, pues la idea de estos webinars es poner en contacto de algún modo a los autores que entre sí tienen los mismos temas de investigación con las personas que han coordinado esos monográficos. También hemos notificado este evento a los revisores que han participado en la mejora de esos textos, y es algo que venimos promoviendo desde hace más de un año en Revista Mediterránea, porque consideramos que todas las acciones post-publicación pues, son verdaderamente claves para que ese texto circule, llegue a la comunidad científica y pueda tener el calado y la repercusión que todos deseamos, ¿no? Tanto la revista como vosotros. Es una acción en la que nos convertimos en aliados, ¿no? Tanto la revista como los autores y los propios coordinadores. Y creo que puede ser bueno también tener un formato vídeo donde las personas, aparte de leer vuestra investigación en el propio texto del artículo publicado, pues pueda escucharos de primera mano, ¿no? Y pueda ver quiénes sois. De alguna manera también es un escaparate para vosotros, para proyectaros como especialistas en el tema. Y todo eso desde Mediterránea es algo que cuidamos y que queremos potenciar a futuro. Entonces, por eso, pues muchísimas gracias a todos por participar en este webinar, por creer en la revista, por haberos implicado tantísimo en los procesos de revisión, en la selección de textos, que cada vez son más competitivos y más difíciles y más complejos, pero todos, pues con la ayuda de todos hemos podido sacar este número adelante, ¿no? Bien, sin mayor dilación voy a presentar a los 4 coordinadores de este monográfico. Macarena Parejo es doctora en comunicación y profesora contratada doctora del área de periodismo en el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Su investigación está centrada en la comunicación de la ciencia, el periodismo científico y el potencial de los medios de comunicación universitarios en la transferencia del conocimiento científico a la sociedad. Es la investigadora principal del proyecto Comunicaire, que está financiado por la Junta de Extremadura, pero también tiene financiación europea, y es un proyecto que busca proponer a la comunidad investigadora un modelo de comunicación científica validado y eficaz en el ámbito de la calidad. Patricia de Casas es doctora de comunicación, en comunicación por la Universidad de Huelva y es profesora contratada doctora en el área de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Extremadura. Actualmente ostenta el cargo de responsable del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad y en esta universidad, y ha sido miembro del Consejo de Revista Comunicar, miembro también del grupo EduTransformate y colaboradora externa del grupo de investigación Ágora de la Universidad de Huelva, que todos conocemos, y miembro de la Red Interuniversitaria de Investigación Euroamericana. Daniel Martín Peña es doctor en comunicación por la Universidad de Huelva y profesor titular de la Universidad de Extremadura, miembro del grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, y ahora mismo tiene un proyecto titulado Educación Transformadora para la Sociedad Global Digital, EduTransformate. Margot Mena Yang es doctora y profesora universitaria en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora en comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Centro de Investigación en Comunicación CICOM de dicha universidad. Y desde el 2022 coordina la Red para la Evaluación de Procesos de Gestión Pública en Pandemia y Participación Ciudadana, EVAPROP, del Americano de Ciencia y Tecnología, CITED. Bueno, como ya os he comunicado por email, la dinámica va a ser pues 5 minutos de presentación del monográfico y luego también 5 minutos de presentación de cada uno de los textos. La idea es hacer una síntesis que habilite el debate posterior y no hacer esto también excesivamente extenso, ¿no? Entonces, sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Macarena Parejo para que presente el porqué de este monográfico. Adelante, Macarena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la revista Mediterránea
y en especial a su editora jefa, Victoria Tour, la posibilidad de participar en este encuentro donde vamos a debatir acerca del monográfico que ya se ha mencionado, titulado Visibilización de la ciencia en las redes sociales, retos y oportunidades, que hemos coordinado los colegas Patricia de Casas Moreno, Daniel Martín Pena y una servidora. Somos los tres profesores en la Universidad de Extremadura, como ya Victoria nos ha presentado, y que ha contado también con la coordinación temática con la visión internacional de la profesora Margot Mena, de la Universidad de Costa Rica. Hemos de destacar que nuestra idea se gesta en el marco de un proyecto de investigación que también ya se ha mencionado, titulado Estrategia de traslación mediática para la información pública sobre la calidad del aire en Extremadura, Comunicaire, financiado por la Junta de Extremadura y con cofinanciación de la Unión Europea, y que, como decimos, lo que busca es encontrar mecanismos y canales de comunicación entre la investigación y la ciudadanía. A raíz de los resultados de este proyecto, en el del que tampoco me quiero extender mucho, porque lógicamente tenemos un tiempo reducido cada uno para hacer las distintas presentaciones, sí que se demuestra que existe un punto de partida claro, y es que los contextos de la transferencia del conocimiento a la sociedad están cambiando. El contexto de la cultura científica está experimentando una transformación y una mediamorfosis. Existe una clara desconfianza y esto es una de las premisas en las que nos basamos a la hora de presentar el proyecto Comunicaire, de los científicos hacia los periodistas. Y un miedo hacia cuál va a ser el resultado final de la noticia. Esto también lo vivimos de alguna manera a diario, también en el gabinete de comunicación, por ejemplo, de la Universidad de Extremadura o en las unidades de cultura científica de las que yo he formado parte, ¿no? Esa incertidumbre hacia qué es lo que se va a publicar. Y eso ha llevado a que los investigadoras y las investigadores desdibujen a los intermediarios, que es algo que creo que es lícito, y que busquen sus propios canales de comunicación directa con la ciudadanía, a través fundamentalmente de las redes sociales, en este caso TikTok, Instagram, YouTube, y sin duda se han convertido para ellos y también para muchos otros profesionales estas plataformas en sus propios escenarios y herramientas de diálogo, y también de alguna manera ha hecho que ellos mismos cambien el rol y se conviertan en prosumidores de la ciencia, tanto los investigadores como otros profesionales que también divulgan ciencia, ¿no? Está claro, partimos nosotros a la hora de plantear a la revista este monográfico, que difundir y crear contenido a través de estas redes está a la orden del día, y que la divulgación de la ciencia está ocupando cada vez más espacios en este nuevo escenario, en el que la ciudadanía también tiene voz y tiene voto. Y ante un panorama en el que la incertidumbre no para de aumentar, también se ha provocado múltiples diálogos y debates, y un cierto cuestionamiento en el que cabe preguntarse también cuál es la función de los periodistas, los retos del periodismo ciudadano, pero también de los lenguajes, de los códigos, de las narrativas que deben replantearse quizás a la hora de traducir la ciencia a la ciudadanía y crear con ello un pensamiento crítico del ciudadano. Por otro lado, no debemos perder de vista que para el usuario último, el ciudadano, al que ya venimos mencionando, a veces es difícil también discernir lo que es la voz experta de lo que no lo es. Esto es algo que yo siempre destaco de las palabras del periodista y divulgador Vladimir de Semir, de la Universidad Pompeu Fabra. Es verdad que es una realidad que en la red se está entremezclando accesibilidad, participación, colaboración y diversidad, pero también con otros aspectos negativos como la infosicación, la desinformación o la información líquida, lo que también está provocando una crisis informacional en lo que respecta al tema que aquí nos ocupa, la comunicación de la ciencia. Por todos estos motivos es por lo que estimábamos necesario seguir analizando los procesos, los canales y los usuarios de la ciencia, y abordar una alfabetización específica, como en este caso es la científica, como garante en este caso del empoderamiento crítico y la democratización de los procesos de consumo y producción. Como digo, no me quiero extender más. Nuestra idea precisamente era seguir generando conocimiento acerca de un tema que nos preocupa, como es la comunicación de la ciencia, un tema apasionante, pero que también supone una responsabilidad, y cada vez también incluso esto se está percibiendo más en los distintos mecanismos que evalúan al propio científico, ¿no? Es una responsabilidad, pero también es un reto, y por eso creemos que en este caso la investigación tiene que seguir sumando conocimiento a este campo. Y después de esta breve introducción, ya sí, quiero de alguna manera hacer un repaso
o dar, en este caso, paso a quienes con sus estudios han contribuido a que este monográfico acerca de la ciencia y su visibilidad sea posible, porque se han presentado trabajos muy interesantes y muy serios. En total, se han presentado 7 artículos que se traducen en diferentes investigaciones y que nos acercan al panorama no homogéneo de la comunicación de la ciencia. Estas contribuciones pertenecen a autores de distintos países del contexto iberoamericano, de Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú. Analizan las estrategias seguidas por los distintos prescriptores en distintas plataformas y hemos de destacar que TikTok y YouTube es las que copan el interés de los investigadores e investigadoras que han formado parte y que forman parte de este monográfico. Este trabajo, fruto de la colaboración de distintos expertos, tanto nacionales como internacionales, también transita desde el contenido más general al más particular. Es así también como los coordinadores temáticos de este monográfico hemos querido estructurar la información y darle forma a este trabajo colaborativo de todos los investigadores que formamos parte al final de este proyecto, ¿no? Y como digo, simplemente dar las gracias a todos por sus presentaciones y pedirles que sean breves, ¿no? Que nos ajustemos a lo que nos ha dado la organización y que no se excedan de alguna manera de esos 5 minutos. La dinámica de este encuentro ya lo mencionaba la investigadora Victoria. Realmente la dinámica de este encuentro consiste en 5 minutos de presentación de cada uno de los estudios. Posteriormente, y si no que me corrija la organización, 5 minutos de debate que yo estaré moderando y cronometrando para que nos ajustemos a los tiempos, y posteriormente, si sobra tiempo, como el cierre está previsto para las 17:30, para las 5:30, si podemos continuar con este debate, pues será mucho más enriquecedor, como decía Victoria, al final de lo que se trata de establecer un diálogo y un debate entre todos. Dicho esto, procedo ya a presentar el primer estudio. Se trata de la investigación uso de las redes sociales por las revistas de alto impacto en comunicación y ciencias de la información, de Jesús Gascón, Wiledis Artigas, Wenceslao Arroyo y Javier Guayar. Concretamente, este estudio lo va a presentar Javier Guayar. Él es doctor en Información y Documentación por la Universidad de Barcelona y en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor y secretario académico de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y miembro del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura de la misma universidad. Es además investigador principal del proyecto de investigación Cubicom y actualmente fue profesor en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull y la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional de Cataluña y Estudios de Información y Comunicación de la Universidad también de Oberta. Más, por favor, seguimos, Javier, tienes la palabra. Sí, sin más, pues empezamos ya. Decía que, bueno, que ante todo muchas gracias por la oportunidad y por la iniciativa de la Revista Mediterránea. Creo que es muy interesante ir más allá de lo que es la oportunidad de los textos y leer los textos, sino también debatirlos así, en redes sociales o así, o en este formato. Bueno, nuestro trabajo se llama Uso de las redes sociales por la Revista de Alto Impacto de Comunicación y Ciencias de la Información, ¿no? Como ya habéis presentado. Y lo hemos trabajado Jesús Gascón, que no está aquí, y también junto conmigo están Wiledis Artigas y Wenceslao Arroyo, que están aquí presentes también, para así en la parte del debate pueden intervenir también. Bien, hacemos en el artículo lo que su título indica, ¿no? Que es investigar cuál es el uso que hacen algunas revistas científicas de las redes sociales, en concreto las principales revistas o las revistas de más alto impacto de 2 categorías, siguiendo los rankings de SJR de Scopus, ¿no? Siguiendo un poco el hilo, repito la parte de metodología rápidamente y ya pasamos a comentar algunos de los resultados principales y comentar algunas de las cositas que hemos visto en esta investigación. Decía que los datos son del indicador Simago Journal Rank, que tiene en cuenta revistas indexadas en la base de datos Scopus, y los datos están sacados de ahí, luego están sacados de la consulta a los sitios web de las revistas estudiadas y de la consulta a los perfiles en redes sociales de las revistas estudiadas, ¿no?
Los datos se tomaron en 2023, entre los meses de febrero y de abril del 2023. A partir de ahí, digamos, localizamos las revistas Q1 de las dos categorías, comunicación y ciencias de la información. A partir de ahí consultamos los webs de las revistas y buscamos qué plataformas sociales tenían las revistas. Las 5 plataformas sociales que estudiamos son Twitter, ahora llamada X, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Y bueno, algunos de los datos principales es que hay un diferente comportamiento en cuanto a presencia en redes. Hay un comportamiento muy diferente. ¿Qué sucede hasta completar el otro porcentaje? No se ha llegado al 100% en muchos casos, que lo que tienen revistas es que utilizan el perfil en redes sociales de la editorial. Especialmente se da, como por el porcentaje que acabo de decir, en las revistas de ciencias de la información. Y luego, grosso modo, así como a nivel de datos generales, la mayoría de las revistas utilizan una única plataforma social, una única, en porcentajes muy altos, en torno al 75%, 65% en las dos categorías, una única plataforma, y en algunos casos, 2 plataformas, ¿no? Más de 2 es prácticamente inexistente. ¿Cuáles son las plataformas sociales más empleadas, las que utilizan más las revistas? Pues sin duda la que se lleva la palma muy por encima del resto es Twitter, actualmente llamada X, ¿no? X es utilizada por el 100% de las revistas de ciencias de la información que tienen redes sociales, por el 100% tienen X. Y el 95% de las revistas de comunicación, ¿no? De las que tienen redes sociales, el 95% tienen X. Tienen X. Es además la única que utilizan bastantes revistas, es decir, 33 de comunicación y 10 de LIS, ¿no? Es decir, un 50 o un 60%. Por tanto, X tiene una presencia abrumadora. La segunda más utilizada es Facebook. 25 revistas de comunicación y 3 revistas de LIS, ¿no? Y es la única red social en el caso solamente de 3 revistas de comunicación. Luego, además, se produce un destacable uso conjunto de las dos, de X y de Facebook, con lo cual, entre las 3 circunstancias, vemos que entre X y Facebook pues acaparan, digamos, de una manera notable, muy notable, lo que es la difusión, la comunicación de las revistas científicas en redes sociales. Las otras revistas, las otras redes sociales analizadas tienen una presencia muy inferior, Instagram, LinkedIn y YouTube. De hecho, en el periodo analizado, como digo, el año pasado, solamente había una única revista que tenía perfil abierto en YouTube, la revista Big Data and Society, en concreto. Una cosa que hemos hecho es distinguir entre 3 grandes tipos de editoriales según el tamaño, porque hemos visto que había como diferentes comportamientos y queríamos un poco ver si podía establecer una relación en función del tamaño de la editorial. Entonces hemos distinguido 3 grandes categorías: editoriales gigantes, editoriales grandes y editoriales pequeñas o independientes. Hemos considerado editoriales gigantes las 10 primeras por número de artículos publicados. Hemos cogido los últimos 10 años de WOS y las 10 primeras, que destacan además muy por encima del resto, también, y coincide con otros estudios previos, son estas 10. Entre ellas, pues, nombres muy conocidos, por supuesto que suenan a todos los investigadores, como Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, Sage o MDP. Editoriales grandes. Hemos considerado editoriales grandes, las que tienen más de 10.000 artículos en los 12 últimos años y no son gigantes. Algunos nombres conocidos de editoriales grandes serían, por ejemplo, Emerald o John Hopkins o The Reader. Y editoriales pequeñas o independientes serían el resto. ¿Qué presencia tienen por tipos de editoriales en redes sociales las revistas? Vemos que son mayoría las grandes, las de las editoriales gigantes, ¿no? Porque hay 84 revistas de 112 de comunicación son de editoriales, gigantes, ¿no? Y 42, que es el 68%, en LIS. En grandes es intermedio y en pequeñas hay muy poquitas. Es decir, en el nivel superior, las revistas de alto impacto pertenecen en su mayoría a editoriales gigantes y después a grandes y
la proporción de revistas pertenecientes a editoriales pequeñas es baja. En concreto, son 17 revistas de comunicación y 7 revistas de ciencias de la información. Un dato interesante es que durante el periodo de análisis, durante esos meses, hubo cambios y 4 revistas de comunicación y 3 revistas de documentación que originalmente eran de editoriales independientes pasaron a ser de editoriales gigantes. Es un fenómeno interesante a comentar. Y un resumen del comportamiento por tipos de editoriales podría ser este, ¿no? Las revistas que pertenecen a editoriales pequeñas o independientes tienen una presencia importante en redes sociales. Es decir, las pocas revistas que tenemos de esas categorías en el cuartil 1 tienen una presencia abundante en redes sociales. El 70% de las revistas com y el 71% de las revistas LIS. La red social dominante, como decía antes, X. En cambio, en cuanto a las revistas de editoriales grandes y gigantes, hay una cierta diferencia entre las áreas de comunicación y de LIS. Tienen una presencia importante solo en el área de comunicación, que supera el 50%. En cambio, en el área de LIS, la presencia en redes sociales es muy inferior. Y un caso paradigmático sería el del Elsevier, la editorial más grande del mundo, cuyas revistas casi no tienen presencia en redes sociales. Y para acabar, quería comentar como 4 grandes cuestiones, o 4 cuestiones que surgen de aquí, podrían ser más, que pueden para discutir, para debatir o para pensar, ¿no? Primero, que se observa ese diferente comportamiento en redes sociales de las revistas que pertenecen a editoriales independientes y las revistas que pertenecen a editoriales grandes o gigantes. Hay mucha mayor presencia en las revistas que pertenecen a editoriales independientes y una presencia sustancialmente menor en las revistas que pertenecen a editoriales grandes o gigantes. Hay unas diferencias entre las dos áreas de conocimiento, entre comunicación y ciencias de la información. De entrada, a nivel general, porque hay más presencia en redes sociales, en revistas de comunicación que en revistas de ciencias de la información, pero luego si miramos esto con más detalle, cruzando esta información con lo que hemos visto antes de tamaños editoriales, vemos que si bien el comportamiento de ambas áreas es similar en las revistas de editoriales pequeñas o independientes, aquí el comportamiento es más o menos similar, donde hay más diferencia es en las revistas que pertenecen a editoriales grandes y gigantes. Más presencia en comunicación que en LIS, con este ejemplo paradigmático que comentaba de Elsevier. Tercera cuestión es esto que hemos observado, esta tendencia que hemos observado de compras de revistas de editoriales pequeñas por parte de editoriales grandes. En el corto periodo que hemos analizado se han producido 4 compras de revistas en el nivel más alto, en el nivel del cuartil 1, ¿no? Y es una cosa que sabemos, o si seguimos el mundo académico editorial, vemos que esto está pasando y ha pasado pues, también recientemente en revistas conocidas de comunicación, ¿no? Y por último, la última cuestión que quería comentar es la presencia diferente por plataformas sociales, ¿no? Hemos visto que es muy mayoritaria la presencia de revistas científicas en X, claramente, y en segundo lugar en Facebook. Y en cambio es muy escasa en el resto de redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Y no existía, al menos en el periodo de análisis, ningún ejemplo de TikTok, ¿eh? Por tanto, un comportamiento muy diferente al de otros sectores profesionales en el que vemos que está mucho más en auge en la red social basada en vídeo, ¿no? Como conocemos. Por lo tanto, esto plantea incógnitas para el futuro, teniendo en cuenta que son 2 redes sociales, las que vemos aquí como mayoritarias, que están en sendas crisis, cada una por cuestiones diferentes, ¿no? Facebook porque lleva un tiempo una decadencia sostenida en número de usuarios activos y en el caso de X, porque X ya no es exactamente lo que era Twitter, ¿no? Aquella gran red social informativa. Y pongo para acabar una comparación con el mundo de los medios de comunicación. En días anteriores se ha dado a conocer
Digital News Report, ¿no?, del Reuters Institute, con los datos de medios de comunicación. Y ahí hemos visto, en lo que refiere a la presencia de medios de comunicación en plataformas sociales, como la gran mayoría de editores están muy preocupados porque les ha bajado el tráfico de justamente estas dos grandes redes sociales, las que hablaba, de X y de Facebook, ¿no? Y se plantean de cara al 2024, mayoritariamente, pues incidir más en otras como Instagram, por ejemplo, TikTok, etc. Habrá que ver cuál será la actuación de las revistas académicas ante esto, ¿no? Las revistas académicas vemos que es un sector en ese sentido mucho más conservador que el entorno general de Internet, lo estamos viendo, digamos, en la presencia por plataformas sociales, pero en esta época que estamos asistiendo ahora de plena crisis de estas dos grandes plataformas, que eran las que utilizaban más hasta ahora, veremos cómo evolucionan en ese sentido, ¿no? Entonces, será una cosa interesante a seguir en el futuro. Bueno, y lo dejo aquí y podríamos igual comentar más cosas que también están mis compañeros Will Ladies y Wenceslao también para participar. Sí. Muchas gracias. Javier, intervengo simplemente para darle las gracias sobre todo, bueno, por esta intervención y estos 4 puntos en los que ha resumido la investigación, que resulta muy ilustrativo, ¿no?, para comprender en su conjunto el estudio que han realizado. Sí que nos hemos excedido un poquillo de tiempo. Si no me dice lo contrario la organización, yo sigo la dinámica que está estipulada y abro un turno de preguntas para, bueno, pues precisamente ya que están aquí también el resto de los autores, pues podamos preguntarle. Yo tengo alguna cuestión que podría plantear, pero imagino que habrá más preguntas y pido, bueno, que levante la mano aquel que esté interesado en preguntar a los autores, en abrir el debate en estos poquitos minutos que tenemos. Exacto, nos da tiempo para una pregunta, si os parece, por el tiempo que hemos perdido y por no haceros quedaros más tiempo más allá de la hora establecida. Si os parece, lo hacemos así, una pregunta por artículo y si queda tiempo al final seguimos, ¿os parece? Así habláis todos. Venga, ¿quién se atreve? Venga, ¿quién se atreve? Bueno. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, yo, una de las cuestiones que realmente me planteaba es o sea, cuando leí vuestra investigación, es realmente por qué o a qué creéis que se debe esta diferencia, sobre todo entre el ámbito de la información y de la comunicación que hemos estado mencionando anteriormente. Entiendo que habrá muchos factores, muchas variables, pero sí que creo que a lo mejor vosotros también podéis indicarnos por dónde un poco o cuál es la tendencia o lo que está provocando todo esto. No sé, es una curiosidad y si me podéis me contestáis y si no, pues simplemente continuamos con el debate. No sé si Wences o Will Ladies queréis comentar, por dejaros un poco la palabra. Yo sí que iba a comentar una cosa al respecto, ya que de hecho una de las cosas que más nos llama la atención con la parte de comunicación audiovisual es que, siendo un campo que evidentemente pues, está metido directamente en este área de la comunicación audiovisual, con la explotación de redes sociales, con nuevos medios y demás, justamente es bastante más tradicional, tiene una tasa de adopción que difiere bastante de documentación, que es el campo que posiblemente a lo mejor podamos decir que tiene una apuesta más firme o que busca una innovación un poquito más diferente que comunicación, que a la que previamente a lo mejor le asignamos esa idea. Y además también lo que vemos también es que toda la parte de editoriales es la que tiene más juego y más importancia en todo este aspecto, que al final son las editoriales grandes, como está explicando antes Javier, que son las que están marcando un poquito la pauta y muchas veces pues, se preocupan de redes sociales, o al menos es lo que hemos estado en estos campos, y son las pequeñas las que por un poquito sobrevivir o buscarse un poquito más de difusión, pues apuestan por innovar y buscar nuevos caminos, que vayan también de las redes tradicionales, que es donde se encuentra todo el público. Realmente es curioso que, como son editoriales potentes, aunque estén dedicadas al ámbito de la comunicación, precisamente no, de alguna manera no promulgan con el ejemplo, ¿no?
Es curioso, es un poco esa la conclusión que yo saco. Elena, vamos al siguiente texto, que si no se nos va el tiempo. Gracias. Sí. Bueno, simplemente agradecer a Javier y a su equipo, al equipo de investigadores que han realizado este estudio otra vez, y a continuación se presenta el trabajo titulado Estrategias de los creadores de contenido científico en redes sociales, cambio climático y economía circular como ámbitos emergentes, realizado por María del Carmen Galvez, Sergio Álvarez, Sergio Gutiérrez y María del Carmen Gertrudis. Presenta la primera firmante de este trabajo, María Carmen Galvez de la Cuesta. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, es profesora contratada doctora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y coordinadora del grado en Comunicación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido coordinadora de innovación en el Centro de Innovación Docente y Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos, investigadora del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción de la Universidad Carlos III y coordinadora de proyectos del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación. Es miembro también del Grupo de Investigación Ciberimagino y editora adjunta de la revista científica Icono 14. Buenas tardes. Muchas gracias tanto a los asistentes como a la revista Mediterránea que nos ha dado la posibilidad, ¿no?, de participar en este interesantísimo monográfico. Bien. El trabajo que nosotros hoy queremos presentaros está desarrollado dentro del proyecto Nuevas Narrativas Interactivas e Inmersivas para impulsar la economía circular y la innovación social a través de la comunicación científica y la ciencia ciudadana desde la escuela. En resumen, e-conciencia, ¿no?, que desarrollamos desde el Grupo de Investigación Ciberimaginario de la Universidad Rey Juan Carlos y que cuenta con la financiación de la Agencia Estatal de Innovación. En estos momentos es una evidencia bastante clara que las redes sociales son uno de los elementos centrales de la desinformación y que están muy vinculadas a la difusión de bulos de información no verificado. En ese sentido, como herramientas, pues suponen prácticamente, ¿no?, la antítesis del conocimiento científico. No obstante, existe un movimiento de creadores de contenido científico que realmente se ha convertido en un fenómeno capaz de acercar este conocimiento a la sociedad fuera de lo que son los canales institucionales. Nuestro interés fundamental cuando comenzamos este trabajo se centró sobre todo en identificar cuáles eran las pautas de trabajo y la percepción que estos creadores tienen de su propia labor de difusión, ¿no? Queríamos entender sus estrategias al mismo tiempo que tratábamos de analizar el impacto de la incorporación a sus publicaciones de contenidos relacionados con el cambio climático y la economía circular, ¿no?, que al final pues, es también el bloque central del proyecto de investigación en el que desarrollamos la investigación. Definimos una serie de preguntas de la investigación con la finalidad de abarcar pues, todas las dimensiones que habíamos estado viendo de manera anterior en la indagación inicial que hicimos. Por resumirlas, se pueden centrar estas dimensiones en tres bloques, ¿no? Como primer bloque, abordábamos la consideración que los propios creadores de contenido tenían de su propia actividad, tanto con relación a los medios tradicionales y que estaban especializados en difusión del conocimiento científico, como a la credibilidad que ellos sentían tener frente a posibles expertos en la materia. Como segundo bloque, planteábamos si hacían uso de un mensaje único para todas las redes sociales y cómo llevaban a cabo la documentación para sus publicaciones, es decir, si lo hacían a través de otros creadores de contenido o si contrastaban la información con fuentes académicas. Y como último bloque, el tercero, pues nuestra pregunta se dirigía a saber si los creadores opinaban que a través de la divulgación científica en redes sociales era posible realizar un acercamiento de la sociedad a la economía circular y si además eso hacía que creciese el nivel de conciencia sobre el cambio climático, ¿no? Y nosotros íbamos mucho a percibir cuál era precisamente la opinión de estos creadores. El punto de partida de la investigación lo definimos a través de una entrevista autoadministrada que distribuimos desde una agencia dedicada a la representación de influencers, ¿no?, con un perfil muy destacado en el ámbito de la ciencia. Lo cierto es que obtuvimos una, iba a decir escasa, pero prácticamente nula participación. Y bueno, pues consideramos que teníamos que ser de otra manera y lo que hicimos fue construir una encuesta tomando como referencia la entrevista previa y teniendo como premisa de que los creadores de contenido fuesen activos como mínimo en 2 redes sociales.
La distribuimos de forma personalizada y solicitando además a quienes se la enviábamos que hiciesen también redistribución entre creadores de un perfil parecido al suyo, ¿no? Es cierto que el volumen más alto de respuestas pues, provino de los micro y los nano influencers, ¿no? Teniendo en cuenta la clasificación habitual en estos perfiles, que estuvieron tanto dispuestos a colaborar y como a realizar la difusión de la encuesta y a los que desde aquí pues, tenemos que agradecerle muchísimo esa colaboración. En cuanto al análisis, pues llevamos a cabo un análisis estadístico descriptivo de las respuestas que obtuvimos, con las percepciones y las valoraciones que iban dándonos los creadores de contenido, y atendimos pues, a un análisis de frecuencias en un modelo como era de opciones múltiples. En cuanto a las conclusiones que hemos obtenido del trabajo, desde un punto de vista global, destacamos especialmente que las estrategias que utilizan estos creadores de contenido científico en redes sociales están en buena medida enfocadas a lograr una credibilidad que sea equiparable a la del entorno académico, ¿vale? Al mismo tiempo, ellos además hacen uso de todas las principales tendencias que se utilizan en los medios digitales para captar audiencias, ¿no? Entonces, combinan esos dos elementos. Ciertamente ellos desarrollan acciones de verificación entre iguales, como presuponíamos, pero constatan que en su mayoría acuden a medios académicos para documentarse, ¿vale? Lo siguen creyendo como algo muy importante. Ellos observan de manera positiva la incorporación del cambio climático y la economía circular en las temáticas habituales de sus publicaciones, pero sí que aseguran que por el momento no se percibe un especial interés de los seguidores de sus diferentes redes sociales que les denote una nueva tendencia. Precisamente este paradigma, ¿no? Esta percepción suya de que realmente es positivo la inclusión de esas temáticas, pero el que no observen que exista ese especial interés, sí que nos abría un camino de nuevas posibilidades y nuevas vías de análisis, ¿no? Para abordar la investigación, sobre todo desde la perspectiva ahora de los consumidores de contenido en redes sociales. Y en ese sentido, pues tratando también, ¿no? De lanzar qué es lo que viene detrás de este artículo, pues se nos ha quedado no solamente esa intriga, sino también cuáles pueden ser precisamente los formatos que más llaman la atención, los que están teniendo mayor o menor impacto en este caso, y ver también cómo ese tipo de formatos y ese tipo de contenido impacta más en determinadas generaciones, no necesariamente jóvenes, sino también en generaciones de más edad, en las que también con el contacto con estos creadores hemos podido ver que tienen públicos. Y bueno, pues básicamente ese es en resumen el contenido y las aspiraciones de nuestro artículo, y bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias de nuevo a la revista Mediterránea. Sé que había algunos de mis compañeros en la sesión, pero con esto no sé si alguno ha tenido que salir y no sé si quedan ya por aquí, así que a vuestra disposición. Muchas gracias. Macarena, ¿estás por ahí? Bueno, ahora toca el turno de preguntas. Sí, disculpad que no le había dado al audio. Decía eso, que muchas gracias, Mari Carmen, y que abríamos de nuevo el turno de preguntas para ver si alguien quiere cuestionaros alguno de los aspectos que muy bien has explicado. Marcelo, ¿no? Adelante. Sí. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Más que nada, más que un cuestionamiento al trabajo, que me ha parecido muy bien y muy clara la exposición, tanto como la metodología, una curiosidad, una pregunta que es casi por curiosidad, que es si han indagado algo o qué impresión les ha dado la cuestión de cuáles son las motivaciones para informar sobre estos temas. Pues mira, realmente indagar no hemos indagado, pero es cierto que en líneas generales, eso fue otra cosa que también tenemos pendiente abordar, suelen responder a perfiles muy específicos que
digamos, tienen una andadura en la temática que tratan, ¿no? Es decir, al final, luego, en el fondo de quien está haciendo esa difusión, y no hablo solamente de los mega influencers, hemos dado sobre todo con muchos profesores universitarios, con compañeros que a lo mejor están en una situación parecida a la nuestra, que abordan la difusión primero para hacer una difusión de su propio trabajo y que luego terminan, ¿no?, haciéndolo a un nivel superior. Entonces, en general, hay una motivación en muchos aspectos que es académica, que parten de tratar de utilizar las redes sociales para llegar primero a sus estudiantes y luego a públicos mayores, a un nivel de micro y nano influencer. A niveles más altos, pues yo creo que hay de todo. Es una cuestión que sí que está por estudiar, ¿no? Ahí tenemos desde quien se dedica desde el punto de vista profesional hasta quien ha caído ahí porque es un formato que le ha venido bien y ha tenido recurrencia y además tiene éxito, ¿no?, y continúa con ello. Claro, hablamos de perfiles ya con millones de seguidores. Muchas gracias, Macarena. Pues podemos dar paso al siguiente texto. Estupendo, pues a continuación conocemos el estudio de divulgación científica en YouTube en 3 países hispanoamericanos, youtubers, canales institucionales. Bexi es un estudio de los investigadores Bexi Perdomo, José Carlos Cortázar. En este caso presenta Bexi Perdomo, espero estarlo pronunciando bien, es doctora en Ciencias Humanas, máster en Educación, licenciada en Educación y abogada. Investigadora acreditada en Perú y Venezuela, actualmente es docente investigadora en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, Lima y Perú. Es miembro del Consejo Editorial y revisora par en revistas científicas de varios países, ha sido también conferencista y facilitadora de distintos talleres en congresos científicos, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en distintos intercambios científicos interinstitucionales en América Latina, el Caribe y Europa. Y ha recibido diversos premios y condecoraciones por sus logros como docente e investigadora. Veo que ya está puesta directamente también la presentación, así que bueno, pues ya silencio yo el micro para que continúe la investigadora explicando el estudio. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si mi audio es correcto? Porque estoy en un lugar de coworking y no sé si tengo mucha Se oye un poco de interferencia. ruido de fondo. Pero te Ya, oímos. bueno, ¿pero me escuchan? Es que estoy en las oficinas del campus. Sí, te escuchamos con un poco de ruido, Sí. pero te escuchamos, Bexi. Adelante. Bien, Bien, en primer momento, agradecer a todos los presentes y pues continuar con esta dinámica en la que voy entonces a estar presentando el trabajo que hemos realizado en conjunto con el profesor José Carlos Cortázar. Nuestro trabajo surge en línea un poco con lo que la doctora Parejo decía al inicio, ¿no? Este contexto de divulgación de la ciencia que enfrenta procesos disruptivos que responden a necesidades de una... Ahora todos se activaron a hablar. Que responde a procesos disruptivos de una generación no solamente caracterizada por el uso de la tecnología, sino cada vez más crítica, más deseosa de participar, más deseosa de formar parte de los cambios, generar cambios. Lo que ha hecho que estos nuevos formatos o estos formatos diferentes también formen parte de lo que ahora es la divulgación de la ciencia. Ojo, no como para sustituir los medios tradicionales de divulgación científica, sino para acompañar estos procesos y fortalecerlos. Y aprovechando, por supuesto, la ubicuidad de lo que son los dispositivos móviles, las redes sociales y todas las bondades que tienen. En ese contexto en el que encontramos entonces, como ustedes bien lo han dicho, muchísimas personas que hacen divulgación de información científica. Han aparecido estudios que evalúan, como lo han dicho también los investigadores que me han precedido, TikTok, Twitch, en la hora X y YouTube. Hicimos una revisión de la literatura, veníamos con esta preocupación del tema y vimos que específicamente en países hispanoamericanos, donde hay países con diversa, digamos, ranking de producción científica y diversas características de cultura científica, no había estudios que pudieran mostrarlos cómo estaba comportándose esta divulgación de la ciencia en redes y decidimos hacer esta investigación. Analizar divulgación científica en YouTube en canales institucionales y canales de youtuber de ciencia, así llamados, en México, Perú y Bolivia.
3 países con 3 niveles de producción científica bastante marcados, que luego les voy a mostrar en qué sentido. Y bueno, nos planteamos algunas preguntas de investigación para resumir cómo se divulga la ciencia en estos canales y de qué herramientas se valen para presentar el contenido y cómo es el engagement y el alcance. La novedad, por decirlo de alguna manera, que queríamos incluir en este estudio era también analizar las estrategias desde el punto de vista de análisis discursivo, desde la mirada del análisis discursivo de género, para ver de alguna manera cualitativamente qué podría estar impulsando estos engagements, sobre todo los emocionales y los cognitivos. Así iniciamos esa aventura en una investigación mixta, con un abordaje cuantitativo, por supuesto, para lo que es el alcance y el engagement que se abordan desde esta perspectiva, y una aproximación cualitativa para el engagement cognitivo y el afectivo, la forma de presentación de contenido, las estrategias discursivas y audiovisuales, y aquí fue donde nos basamos en herramientas de análisis de género discursivo, en la que el análisis contextual es fundamental para entender todo lo que está sucediendo al momento que se analizan los textos. Los países los seleccionamos a partir de los rankings de las instituciones de educación superior por producción científica, y tuvimos uno del primer grupo, entre más de 60.000 producciones o artículos registrados, uno del segundo grupo que tiene más de 1.000 pero no llega a los 60.000, y el primero del último grupo que no llega a las 1.000 publicaciones científicas. Entonces vemos que son países que corresponden a 3 grupos bien distintos en cuanto a producción científica. La selección de los canales y videos lo hicimos con la herramienta Social Blade y YouTube. Por supuesto, esto es una degustación, no podemos entrar en detalles de toda la investigación, por lo que invitamos a las personas presentes y a los interesados que puedan profundizar estos detalles en el artículo. Escogimos 4 videos por categoría, 4 de influencers, 4 institucionales y 3 videos por canal, para un total de 72 canales. Luego uno fue excluido por razones que podrán ver posteriormente en el artículo, para no excederme en tiempo. En cuanto a los resultados, pudimos ver algo que llamó bastante la atención. El alcance era mayor en la mayoría de los institucionales, pero no así el engagement. Ese compromiso de la audiencia para con ellos era mayor para los youtubers, excepto para Perú, que sí fue superior a los institucionales, tanto en engagement como en alcance. Esto nos llamaba la atención porque tienen más visualizaciones los institucionales, pero la visualización no es tan importante en este caso como el engagement, que era mayor para los youtubers. En la fase cualitativa, analizamos, como les decía, más de 40.000 minutos de grabación, y veíamos las estrategias que ellos utilizaban, discursivas, visuales, audiovisuales, para la presentación de sus contenidos. Y luego también hicimos un análisis contextual, es decir, analizamos cada uno de los comentarios que se hacía a estos videos por parte de la audiencia. Se generaron 5 categorías de respuesta que nos explicaban de alguna manera el engagement, tanto afectivo como el cognitivo, y pudimos presentar una categorización de estas estrategias de estos canales exitosos, que pese a no ser formales, tenían esta gran receptividad por parte de su público. Y las categorizamos en una tabla. Dentro de esas estrategias pueden ver, usaban ejemplos y metáforas, discursos sin tanto tecnicismo, pero sin perder la cientificidad, haciendo siempre presencia del aval de dónde estaban extrayendo la información, citando inclusive estudios científicos, etcétera, ¿no? Presentamos esta información de alguna manera como insumo, y eso es parte de lo que hacemos en nuestras conclusiones y recomendaciones, porque vemos que los canales institucionales pues realmente no hacen uso de estas estrategias, y eso de alguna manera podría explicar, más no fue objeto de esta investigación y queda abierto para futuras investigaciones, pero podría explicar ese engagement con la audiencia. De hecho, dentro de los comentarios que encontrarán en el artículo que hemos compartido allí para los lectores, estaba, por ejemplo, el hecho del uso del humor, pero bien controlado, sin que sea un desorden en la presentación, sino que sea agradable para el lector, el hecho de interactuar con su audiencia, de responder a los temas que la audiencia quiere escuchar, que quiere saber, el hecho de invitar a otros youtubers también que son famosos y no ser cerrados, sino abiertos y que se vean como una comunidad colaborativa, genera mucho agrado por parte de la audiencia. En los canales institucionales esto no está presente. Entonces vemos que si bien los 3 países a nivel de producción científica formal
tienen diferencias en cuanto a cuánto producen. A nivel de uso de esta red en particular, YouTube, sus deficiencias son muy similares. No están aprovechando la plataforma como bien podrían hacerlo para contribuir a lo que sea un amor por la ciencia en la región, que sabemos que a nivel mundial pues estamos bastante atrás en producción científica y en cultura científica, y esta sería una plataforma extraordinaria para ir atrayendo a las nuevas generaciones hacia el amor por la ciencia. Sería interesante también investigar las motivaciones de estos gestores de estos canales, sobre todo los institucionales, para qué los están usando, por qué los ven, porque vemos una subutilización del canal y una utilización, digamos, con las estrategias que no son las que mejor les favorecerían. Y creo que serían temas interesantes de seguir abordando para poder presentar propuestas de manera que estas plataformas con tanta receptividad por parte de todas las generaciones, como bien lo decía también alguien hace un ratito, no solo los jóvenes, pues realmente pueda ser bien aprovechada. Espero no haberme excedido mucho del tiempo, tal vez algún minuto, y a grosso modo este sería un poco el resumen. Invito, por supuesto, a la audiencia a que puedan ver en detalle ya todos los procesos de selección, todas las categorías, los ejemplos, etcétera, para que puedan entender con mucha más claridad nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bexi. Bueno, nos hemos pasado un poquito porque casi que hemos rellenado los 10 minutitos que teníamos entre una parte y otra, pero yo creo que todavía, y si no tenemos a Victoria que me puede corregir en cualquier momento, yo creo que para una pregunta sencilla y rápida quizás sí haya unos minutos todavía de margen. Exacto, una pregunta. Si se anima alguno de los participantes en esta mesa. Bueno, hola. Sí. A ver, no, más que una pregunta, un comentario, ¿no? Más bien decir que es importante que sigamos observando cómo ha ido desarrollándose, vamos a decir, el interés desde la ciencia por difundir en estos distintos canales, ¿no? Entendiendo también que muchas veces lo veíamos como alejado de nuestra actividad cotidiana, ¿no? Sin embargo, hemos visto cómo científicos pues han comenzado a abrir sus canales de YouTube, a desarrollar pues incluso a través de otras plataformas sociales como LinkedIn, o sea, lo digo incluso de mi propia experiencia, que es importante ver cómo, o sea, hemos ido evolucionando, ¿no? También abriéndonos espacios en estas plataformas para mostrar el trabajo científico. Y yo creo que es un gran trabajo que hemos venido haciendo desde el interés de difundir, dar a conocer y hacer ver también que las investigaciones no son solo papel de las universidades o que no son solo un cúmulo de conocimientos que se guarda en un lugar, sino que nos sirven a todos, ¿no? Sería básicamente mi comentario. Gracias, Bexi, gracias. Muchas gracias, Ladies. Vamos a pasar al siguiente texto, Macarena. Me preocupa que todos podáis hablar. Bueno, pues a continuación se va a presentar el estudio TikTok como plataforma educativa, análisis de las percepciones de los usuarios sobre los contenidos científicos. Es el título del estudio de Juan Pablo Micaletto Belda, Noemí Morejón Llamas y Pablo Marín Ramal. Disculpad que los apellidos algunos... Martín Ramal. por si en algún caso me he confundido al pronunciarlo. Bien, presenta a Juan Pablo Micaletto. Él es profesor en Ciencias Sociales y de la Comunicación en el ámbito universitario desde el año 2017 y sus líneas de investigación son las tecnologías de la información y la comunicación, la educación y la comunicación de crisis. Juan Pablo, tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Macarena. Y antes de nada, bueno, pues me gustaría agradecer al equipo de la revista Mediterránea por haber, confiado en esta publicación. Con vuestro permiso voy a compartir la pantalla, ¿vale? Que he preparado una pequeña presentación que está por aquí. Vale, creo que las estáis viendo bien. Sí. Así que, bueno, pues al lío. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos. Como decía pues nuestra compañera, bueno, pues este estudio se llama TikTok como plataforma educativa, análisis de la percepción de los usuarios sobre los contenidos científicos. Y bueno, y lo que vamos a hacer a continuación es ofrecer una pequeña introducción sobre el estudio que hemos hecho, aunque más adelante pues comentaremos los resultados, que creo que es el apartado más interesante. Los orígenes de esta red social yo creo que todos nosotros los conocemos. En sus inicios era una plataforma que estaba muy centrada en el entretenimiento,
pero en la actualidad, bueno, pues hemos visto cómo poco a poco diferentes presumidores, diferentes creadores de contenido, pues han ganado protagonismo y, bueno, ahora mismo pues es una plataforma que acoge contenidos de una gran diversidad y entre ellos pues hay muchos actores, muchos presumidores que están hablando sobre ciencia, pues que han encontrado pues un espacio de expresión en esta plataforma. El objeto de esta investigación, lo que nosotros hemos hecho es analizar y describir la producción científica que se está desarrollando pues, en este ecosistema mediante 11 hashtags diferentes. Hemos hecho una selección de los hashtags que hemos entendido pues, que tienen una mayor difusión en la plataforma y un mayor impacto, y eso lo hemos medido pues, a través del número de visualizaciones. E igualmente, bueno, pues también hemos realizado un estudio de percepciones para saber, bueno, pues cómo esta producción científica que se está generando en la plataforma, pues realmente pues, está teniendo un impacto en la audiencia. Bueno, con respecto a los objetivos que están relacionados con el objeto que acabo de presentar, pues consiste en identificar y clasificar estos contenidos que se están generando y lo que más nos han interesado en este estudio es saber qué ramas y subramas del conocimiento científico pues, estaban aflorando en esta plataforma. De esta forma, nuestra intención ha sido pues conocer desde el principio qué áreas de lo que sería el conocimiento científico pues se están destacando y también, como comentaba antes, pues qué percepción existe sobre las mismas por parte de los usuarios. Bueno, pues nosotros partimos de un método totalmente inductivo porque la idea es, bueno, pues analizar una serie de vídeos y realizar una serie de cuestionarios para poder generar una teoría que explique la relación entre los objetos observados y a raíz de esto pues se plantea un estudio de naturaleza descriptiva que tiene pues un corte tanto cuantitativo como cualitativo. Y este corte, bueno, pues se ha apoyado en una ficha de análisis de contenido y un cuestionario, ambos de elaboración propia. También quiero destacar, bueno, pues en el apartado metodológico que los instrumentos de medida pues han sido sometidos a la validación de un grupo de expertos y que en total, bueno, pues se han analizado 1.612 vídeos y hemos conseguido pues que se rellenen o que los usuarios completen un total de 497 cuestionarios. Bien, vamos a los resultados, que creo que es el apartado más relevante del estudio. Y los aspectos que quiero comentar pues son los siguientes. Nosotros hemos analizado un total de 11 hashtags diferentes. Como decía, son los hashtags que entendemos que, bueno, que tienen un mayor impacto en la plataforma y lo que dicen los resultados que hemos obtenido es que no hemos sido capaces de detectar en esos hashtags en concreto pues emisores de carácter institucional. Nos referimos pues a alguna universidad, pues a alguna consejería, algún ministerio que de alguna manera, bueno, pues estuviera utilizando el tirón que estaban generando esos hashtags para, bueno, pues generar contenido sobre ciencia o de manera un poco más general sobre educación. También en los resultados tenemos que señalar que de todos los vídeos que se han analizado, 698 pues pertenecen a canales particulares y 914 pues pertenecen a canales que están especializados pues en las distintas ramas que componen el conocimiento científico. Hay que señalar también que las ciencias naturales y exactas predominan en este ecosistema y de hecho, bueno, pues en total 931 vídeos pues formarían parte pues de este ámbito, ¿no?, que estamos viendo en pantalla. Y de alguna manera, bueno, pues podemos ver que hay muchos creadores de contenido que están generando pues vídeos sobre estas temáticas. Siguen, pero bastante de lejos, los contenidos creados sobre ciencias sociales, ciencias de la salud, artes y humanidades y en el último lugar pues tendríamos las ingenierías y la arquitectura. Destacar que existen diferencias de género en cuanto a los contenidos que han sido publicados en la plataforma. Un total de 856 emisores son masculinos, mientras que 756 son femeninos. Sí existe una cierta igualdad de género en áreas como las artes y las humanidades y también las ciencias naturales y exactas y, bueno, podríamos decir que también los hombres destacan en áreas como las ingenierías y la arquitectura. También destacar, bueno, con respecto al estudio de percepciones que hemos hecho, pues que un 64% de las personas que han participado en el estudio están generalmente interesados sobre, bueno, pues sobre vídeos que tienen esta naturaleza o que están bajo el paraguas de esta temática, de los cuales un 54% son hombres y un 47% serían mujeres. De este modo podemos ver que, bueno, que hay más interés, al menos en la muestra que hemos obtenido,
los hombres a la hora de consumir contenido sobre estos temas. Sin embargo, solo lo consumen, es decir, aunque tenemos un 64% de personas que están interesadas por este tipo de temas, sobre todo en el contexto de las redes sociales, pues finalmente solo un 59,1% pues los acaban consumiendo. Y bueno, destacan de alguna manera las ciencias naturales, que de alguna manera, como hemos visto anteriormente, ciencias naturales exactas y las ciencias sociales, como las áreas que generan mayor interés. Esto realmente, bueno, pues coincide con el primer estudio cualitativo que hemos desarrollado. Con respecto a las conclusiones, ya para terminar, bueno, pues como decía, hay una presencia reducida de agentes institucionales, que en nuestro caso es igual a 0. Eso, bueno, tiene que ver lógicamente pues con los hashtags que hemos seleccionado, pero bueno, en el estudio que hemos hecho la verdad es que no hemos sido capaces de, bueno, pues de identificar a algún agente o algún organismo que tenga la facultad pues, de representar a los ciudadanos. Como hemos visto antes, bueno, pues parece que en TikTok hay una visión de la ciencia que está básicamente pues heredada de las ciencias naturales exactas, y eso también se ve en el estudio de percepciones. Es importante destacar que existen diferencias de género que se explican y se abordan de manera mucho más profunda pues, en el estudio que hemos presentado, y que en general pues, existe un consumo significativo sobre vídeos que versan sobre ciencia en esta plataforma. Como decía antes, bueno, pues creo que me he dejado muchas cosas un poco en el tintero, pero yo creo que en 5 minutos o quizá un poquito más, bueno, se ha explicado lo que creo que era más relevante. Así que, bueno, muchas gracias y yo ya he terminado. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta presentación. Creo que sí, que contamos con unos minutitos. Te has ceñido prácticamente al tiempo que tenía para presentarlo, con lo cual, si hay alguna pregunta, yo creo que ahora es el momento de que, bueno, que se la puedan hacer a Juan Pablo. Parece que no hay, Macarena. Parece que no. No, yo no, como vamos mal de tiempo, yo sí que tengo una pregunta, pero me la reservo para el final, ¿de acuerdo? Y si da tiempo, la planteo. Si no, Juan Pablo, bueno, pues ya por correo electrónico y demás, porque como sé que Victoria quiere también que un poco, lógicamente, vayamos un poco adelantando porque dé tiempo a que todas las personas y a que todos los investigadores participen. Bueno, seguidamente vamos a conocer el estudio de narrativas audiovisuales en TikTok, nuevos desafíos para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. En este caso es una investigación de Almudena Muñoz, Gallego, Leandro Guiri, Juan Javier Najabedín Dián y Marcelo Rodríguez. En este caso presenta esta investigación Marcelo Rodríguez, de Buenos Aires, es escritor y periodista, licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zaragoza y doctor en epistemología e historia de la ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Guillermo Brown, entre otras instituciones argentinas de estudios superiores, y es también autor de obras de divulgación científica. Investiga sobre temas relacionados con la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, temática que hoy nos ocupa a todos en este encuentro. Marcelo, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Macarena, muchas gracias a todos. Bien, este trabajo lo hemos hecho junto con, como bien has dicho, Almudena Muñoz Gallego de la Universidad Complutense de Madrid y mis compañeros de la Universidad de 3 de Febrero, Juan Javier Najabedín y Leandro Guiri. El trabajo se refiere a la plataforma TikTok y cómo es utilizada para la divulgación de conocimientos científicos. Hemos enmarcado este trabajo entre otras cuestiones, en la tendencia general en la comunicación pública de la ciencia, en este viraje que ha habido más o menos hacia el cambio de siglo entre la corriente de alfabetización científica y comprensión pública de la ciencia, donde la prioridad era la transmisión de conocimiento científico al público para acrecentar la cultura científica, y a partir de del cambio de siglo y de algunas críticas que ha habido hacia
en el propio campo de la comunicación de la ciencia, el viraje hacia la corriente de public engagement, o sea, donde se trata de establecer un diálogo con el público, a bilateralizar el canal de comunicación, establecer otro tipo de estrategias donde se permita el diálogo. Al menos esto es así en lo nominal, ¿no? En cuanto a lo que se dice, en lo explícito. De esta manera, las redes sociales parecieran tener un potencial particularmente valioso en esta tendencia al engagement, a lograr digamos, el interés, a lograr la participación del público, el enganche, podríamos decir, del público con las instituciones de la ciencia. Y ya el objetivo de la comunicación no es solamente transmitir el conocimiento, con lo cual esta ampliación un poco del interés y del objeto de la comunicación enmarca esta tendencia propia en la comunicación en redes sociales del conocimiento científico. Es decir, la prioridad ya no es aquella que era en la era de los años 80, por ejemplo, o años 80 y 90, donde que es la era del auge del documental científico, el documental audiovisual científico, que establece más o menos los estándares y los modos típicos, los modos tradicionales de comunicar la ciencia. Bien, nuestro trabajo, la metodología de nuestro trabajo hemos seleccionado 10 cuentas, 10 canales de TikTok, de la red TikTok, que es una red dirigida básicamente al público joven, ¿sí? El target típico es entre 16 y 24 años de edad. Hemos elegido 10 de los canales de mayor audiencia, es decir, decimos 10 de los canales de mayor audiencia del mundo porque eventualmente hemos dejado afuera algunos de los de mayor audiencia que son, por ejemplo, en chino, lo cual nos representaba una dificultad a la hora de poder analizarlos, de poder hacer un análisis de contenido. Son todos canales de más de 1 millón de suscriptores, canales con más de 1 millón de suscriptores, en algunos casos hay canales con 10 millones de suscriptores, con lo cual nuestro trabajo tiene un sesgo que es que capta una tendencia, o sea, es un trabajo, creemos, valioso en cuanto a la posibilidad de captar una tendencia, pero con limitaciones a la hora de poder entender algunas tendencias marginales que podrían dar cuenta de algunas formas originales de explotar este canal. Bien, lo que hemos analizado en esos 10 canales, hemos tomado alrededor de 20 muestras de cada uno de estos canales, con lo cual analizamos un total de 200 muestras. Son, en primer lugar, algunos aspectos formales como la posición del narrador, luego las características y los recursos narratológicos de estas piezas audiovisuales y los procesos de mediación. Con lo cual, bueno, para acortar voy a sucintamente resumir algunos de los resultados. La mayor tendencia, la más mayoritaria, ha sido la del narrador homodiegético, es decir, el narrador que comparte la escena de los hechos con el público, es decir, ha quedado atrás esta tendencia típica propia del audiovisual sobre ciencia, el documental científico, donde tenemos una voz en off narrando los hechos, lo que sean teorías, tanto lo que se ve en la imagen, es decir, ha como quedado atrás, al menos en la red TikTok, la época del narrador omnisciente. Es el narrador el que se ubica en un mismo plano de los hechos con el espectador y con los propios hechos. Es decir, una familiaridad del hecho científico es lo que caracteriza. En nuestro caso hemos encontrado en un 85% del material analizado, esta ha sido la tendencia predominante. Tenemos en cuanto a digamos, a estos aspectos formales, el modo de representación que en
el 53, en más de la mitad de los videos, ha sido de carácter expositivo, es decir, la voz o la persona que narra comparte ese espacio y expone los hechos que se buscan comunicar. Es decir, en este sentido, básicamente sigue siendo la cuestión exponer el hecho científico como material predominante antes que la narración, antes que la búsqueda de identificación entre el público y el narrador. En cuanto a las características narratológicas, hemos analizado los factores de interés, es decir, cómo se busca generar el interés del público. Esta ha sido la característica más variada. De hecho, en todas las categorías de análisis, en todos los puntos de análisis hemos establecido un rango de categorías posibles, y en los recursos narratológicos es donde más teníamos que agregar en el proceso de observación categorías nuevas con las que no contábamos en nuestro marco teórico. Es el marco teórico, podemos decir, clásico en cuanto al análisis del documental científico. Marcelo, disculpa, tienes que terminar. Bien. Y por último, la mediación, los procesos de mediación. Tenemos que mayoritariamente en el audiovisual científico en TikTok, la mayoría de los materiales tenemos al narrador como quien expone el material, asume un 60% un rol cómplice con el potencial público, y también en una proporción similar, quien habla es un experto, es decir, se legitima su rol como narrador en su rol de experto, en su rol de científico, si bien lejos del rol clásico del experto de guardapolvo, que expone desde la seriedad. Se utiliza el humor, se utilizan muchísimo otro tipo de recursos, pero el narrador sigue siendo un experto, que en este caso busca la familiaridad. Un dato marginal que podríamos decir es que muchos de estos videos, aunque se asume que en TikTok los audiovisuales deben durar menos de un minuto porque si no el público se dispersa, hemos encontrado canales donde se especializan en tener materiales de 4, 5 minutos y hasta 9 minutos. Es decir, el hecho de que está prohibido, digamos, la creencia de que está prohibido utilizar TikTok en tiempos mayores de un minuto, digamos, no es así. Se pueden desarrollar materiales en tiempos mayores, y esto lo hemos visto claramente en canales que tienen muchos, millones de suscriptores. Es decir, es una tendencia que se puede hacer, no es algo marginal, sino que se hace. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. 6 minutos. Tenemos que pasar a la última. Sí, creo que pasamos directamente, ¿no, Victoria? Sí. Sí. Pues terminamos con un estudio denominado Mapeo de las modalidades de comunicación científica en TikTok, un análisis descriptivo del hashtag Ciencia No TikTok. Es un trabajo de Débora Cristina López, Marcelo Freile y Kellen Barros. Concretamente va a presentar este estudio la investigadora Débora Cristina López, que es doctora en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Federal de Bahía. Es profesora también en la Universidad Federal de Europreto, tiene una beca de productividad en investigación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y coordina el grupo de investigación Convergencias y Periodismo, y también edita la revista Radiofonía. Débora, cuando quiera. Muchísimas gracias, Macarena, a ti, a Victoria y a Mediterránea por posibilitarnos este momento. Bueno, yo soy una persona que habla muchísimo, entonces voy a poner un crono para que me mantengan los 5 minutos.
Bueno, nuestra investigación es, como ha dicho Macarena, el mapeo de las modalidades de comunicación científica en TikTok. Buscamos hacer un análisis de una muestra de la comunicación de ciencia en TikTok en portugués, aunque cuando miréis al artículo vais a percibir que algunas de las producciones que analizamos en la muestra más general estaban incluso en español, pero mantenían la etiqueta de ciencia no TikTok, porque en Brasil TikTok es una red que está muy, muy, muy difundida. Entonces, la producción que analizamos esta era latinoamericana y percibimos esta conexión también. Es, la verdad, una perspectiva para investigaciones futuras que este artículo nos ha propiciado. Bueno, nuestra propuesta entonces es hacer un mapeo de las estrategias comunicativas de ciencia en TikTok. Hicimos un análisis inicial de 250 videos y luego una cualitativa de los 10 top. Buscamos comprender quiénes son las personas que hablan, cuáles son sus modalidades comunicativas y cuáles las estrategias que adoptaban para adaptarse a la gramática de la plataforma, a las affordances de la plataforma y a las dinámicas de circulación y interacción con el público. Bueno, en términos metodológicos, trabajamos con 4 fases. Primero, hicimos una revisión de escopo, una scope review en Web of Science con 2 ejes, uno, ciencia y redes sociales, comunicación de ciencia, perdón, y redes sociales, otra, TikTok y redes sociales en la herramienta Dimensions.ai. La verdad es que percibimos que la investigación sobre comunicación de ciencia en redes sociales es muy, muy, muy nueva, muy reciente, y a partir de lo que nos ha presentado esta revisión, elaboramos nuestras categorías para las etapas posteriores. Entonces, recopilamos 250 videos destacados en la hashtag Ciencia no TikTok a través de Octoparse. Luego, recogemos 12.000 comentarios de estos 250 videos y analizamos a partir de lingüística de corpus con las herramientas Wordish y Gephi. Y luego hicimos una codificación de las 10 principales a partir de 3 ejes: video, texto del video y hashtags. Bueno, ¿cómo miramos a estos 3 ejes de codificación? Miramos a partir de estas categorías. Entonces, la naturaleza de la comunicación científica que se hacía, qué tipo de comunicación científica, las gramáticas y affordances de la red subdivididas en video y estética visual, las estrategias de circulación, el origen del contenido con el tipo del perfil analizado y su vínculo con la ciencia y el tema que se explotaba. Entonces, a partir de ahí, proponemos 8 ejes de modalidades comunicativas. Uno sería la postura científica con videos virales. Este fue lo que más se hizo en nuestra muestra. La explotación de curiosidades, también muy fuerte. Los experimentos científicos en la vida cotidiana, aunque haya aparecido poco en nuestra muestra, tenía muchísima repercusión. El impacto estético de los vídeos que se realizaba, y ahí tenemos 2 modalidades de estética: la estética profesional y la estética del amador. La estética del amador es muy, muy, muy predominante, principalmente con las herramientas que propio TikTok nos ofrece. El protagonismo de quien habla, del TikToker, ¿no? Él en primer plan, la explotación del modelo dinámico de la televisión, las estrategias de edición, algo como un video, por ejemplo, de periodismo, pero hecho con el propósito de comunicar ciencia. La intersección con activismo, principalmente porque tuvimos muchísimas producciones sobre animales, entonces el activismo ecológico ha estado muy presente, y la composición de listados.
perdona, leí el título que no le he cambiado. Algunas conclusiones, 3 principales. Las gramáticas textual, gráfica, interactiva de TikTok son fundamentales para que se pueda comprender las dinámicas de la construcción narrativa y de la circulación, de la integración de estas producciones de divulgación científica en TikTok. La activación, el uso del tagging, de la etiqueta como una forma de apropiarse la credibilidad de la comunicación científica y entrar en nichos, en grupos específicos con contenidos no científicos ha sido muy frecuente. Entonces, o contenidos no científicos o contenidos que no eran necesariamente profundizados o que hablaban algo de ciencia, pero no trabajaban con una perspectiva de divulgación de ciencia. Y las estrategias de posicionamiento de los comunicadores científicos de TikTok que presentaban datos y hechos de una manera muy dialógica, muy ligera, muy cercana, para establecer una conexión más fuerte con la audiencia, enganchar a esta audiencia y generar contenidos virales. ¿Es esto? Perdona por la rapidez y por los enroscos de mi español que está un poquito trabadito. Gracias. Muchas gracias, Débora. Casi te has ceñido también al tiempo. Un minutillo más, pero bueno, yo creo que ya, además para ser la última, hay que perdonarlo por parte de la organización ese exceso del tiempo, ¿no? No sé si da tiempo a continuar el debate. Son las 17:32, las 5:30. Sí, es imposible también por temas técnicos de grabación, disponibilidad de los colaboradores y demás problemática que rodea a toda esta iniciativa. Nos da tiempo solo de agradeceros a todos que hayáis aceptado este momento de compartición que me parece tan sumamente interesante. Deciros que, aunque Macarena ha señalado que han sido 7 los textos escogidos, llegaron más de 20 textos a la revista y realmente fue un proceso muy difícil de revisar y seleccionar, y quiero destacar que en fin, que sois los 7 textos escogidos, ¿no? Los que realmente habéis superado todo ese proceso, ¿no? Entonces es meritorio y que queremos ayudaros con estos webinares, pues a que podáis trabajar también el impacto social de vuestra investigación, ¿no? Creo que la revista también tiene esta responsabilidad, más allá de simplemente hacer públicos vuestros textos de manera ordenada y más o menos atractiva, ¿no? Esta idea de estos webinares pues nos alinea a la revista con las políticas de acceso abierto y también con las nuevas formas de evaluar que estamos viendo con la última convocatoria de sexenios, futuras procesos de acreditación que van también en esa línea, ¿no? En valorar las acciones más allá de la publicación, después de la publicación, lo que se diría la fase postpublicación. Entonces, pues bueno, pediros que nos sigáis en redes sociales y agradeceros a todos este momento, deciros que subiremos este vídeo recortado y editado por la incidencia que hemos tenido, que ha sido una pena porque nos ha restado tiempo de debate, pero lo subiremos a nuestro canal de YouTube y os avisaremos de ello para que podáis también pues difundirlo en vuestras redes. Muchísimas gracias a todos. Finalizamos aquí la grabación de este webinar y animaros a seguir en vuestras investigaciones que son tan necesarias en este momento. Muchas gracias. Gracias, María Victoria, y buen trabajo. Muchas gracias a todos.